Que el Señor me los bendiga, hermanos. Aquí está su hermano Johnny de nuevo con el Ministerio Escudriñando para poder ayudarles en alguna forma a aclarar ciertas dudas. Y no se olviden de entrar a la página en Facebook Escudriñando. También en Twitter, síganos en Twitter y no se olviden de que todos los sábados y domingos a las 10 de la noche estamos tratando un tema diferente en la que podemos interactuar ustedes y yo a manera de videoconferencia, a manera de Tweetcam. Podemos hacer un programa en vivo a través de YouTube. Siempre los links los publicamos en la página, sábados y domingos a las 10 de la noche. Así que no se olviden, hermanos, conéctense con nosotros y por medio del chat podemos conversar en vivo, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar del diezmo. El diezmo en realidad forma parte de nosotros. Les quiero justamente mostrar una información al respecto y quiero que por favor tomen muy en cuenta. Vamos a hablar hoy acerca del diezmo. El diezmo que es tan controversial y el diezmo es una práctica que en las iglesias cristianas nos enseñan a dar, y eso siempre lo han hecho, siempre nos han enseñado a dar, pero ¿dar qué? O sea, ¿qué es lo que tenemos que dar? Nos dicen que nos trae en abundancia bendiciones materiales. También nos repiten que el hombre le ha robado a Dios con los diezmos incompletos, como también lo dice Malaquías. Nos asustan constantemente diciendo que el Señor se siente ofendido con un diezmo incompleto. Siempre nos meten temor. Nos dicen que el Señor no detendrá al devorador y que no tendrán la abundancia deseada. Fíjate tú. La pregunta es, ¿el diezmo es para los cristianos? ¿El diezmo es para nosotros? Una segunda pregunta sería, ¿conoces en realidad el significado del diezmo? Es una pregunta muy importante. Una tercera sería, ¿realmente te trae bendiciones el diezmo? Y una cuarta pregunta sería, el hombre al que le das el diezmo, ¿realmente tiene la potestad que viene de lo alto para recibirla? Es una pregunta muy importante. ¿El lugar donde lo das es el correcto? Y por último, y esa es una última pregunta, ¿es legal en estos tiempos dar el diezmo? Estas preguntas las vamos a contestar a continuación. Primero, ¿el diezmo es para los cristianos? La vamos a responder. El diezmo, no, en realidad no. Era para el pueblo de Israel exclusivamente, y para esto debes leer el capítulo 8 de Deuteronomio completo, debes leerlo entero. A ti el Señor te sacó de Egipto y no se han desgastado tus vestidos. Y si tú lees el capítulo 8 de Deuteronomio, te vas a dar cuenta de que en este capítulo Dios promete una tierra llena de riquezas a su pueblo Israel. Mientras en las iglesias, en algunos miembros pasan necesidades y hasta hambres. Y eso es muy cierto. Y una pregunta válida también es la número 2. En la cual tú debes preguntarte y preguntarle a la Biblia. ¿Conoces realmente el significado del diezmo? Si conocieras el significado, no lo darías, porque el diezmo es un sacrificio y una ofrenda forzosa cada año para los israelitas. Y eso lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Muy importante que verifiques la información que se te da. No solamente escuches este video, sino solamente, no lo veas solamente, sino corrobora la información. Y nos vienen con la excusa los pastores de hoy en día que a los israelitas la cosecha era cada año, pero a ti
te pagan cada semana. Es algo bien extraño. Como ustedes pueden apreciar, hasta sobres nos dan para poder diezmar. ¿Han visto sobres como estos? Donde los hermanos ponen su ofrenda, diezmo, bueno, bautismo, petición, y ahí ponen su nombre, dirección y cantidad. Se ha hecho así como una especie de cobro, ¿no? Un cobro peligroso. Además, como dice Deuteronomio 14:27, que no desampararás al levita, Deuteronomio 14:29, al huérfano y al extranjero. Muy importante, pero ¿sabes qué cosa? El diezmo era para compartir con todos los que no tienen nada. Ese es el objetivo del diezmo, no el objetivo que le dan ahora. Muy importante que tomes en cuenta esta parte. El diezmo era para compartir con todos los que no tenían nada. Ese es muy importante. Y otro punto importante es que tampoco el diezmo no era para el sacerdote levita. Y por supuesto, desde luego, mucho menos para el pastor. Tercera pregunta. ¿Realmente te trae bendición el diezmo? Es una pregunta bastante importante. No, a menos que seas israelita, mas no lo eres. Y si te vienen con el cuento que revises tu genealogía, por si acaso, estás en contra de la palabra del Señor, como lo dice en 1 de Timoteo 1:4. Mas no siendo israelita y dando todavía el diezmo, estás bajo maldición, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y recuerden, no hay ninguna maldición para los que están en Cristo, ninguna. En Gálatas 3:10 nos dice la Biblia que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú dependes de las obras de la ley, estás bajo maldición. Y el diezmo era parte de la ley, obras de la ley. Ten en cuenta eso. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por supuesto, el diezmo es ley. Y dice en Gálatas 5:1 que Cristo nos hizo libres y que no estamos sujetos a la esclavitud como nos hacen creer con el diezmo. A todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Eso está en Isaías 55:1. Si tú, querido hermano, que escuchas este video también, si tú en esta vida esperas lo material, entonces tienes un gran amor convenenciero con el Señor. Ten mucho cuidado. Entonces estás bajo maldición y Cristo no te aprovechará para nada, no te aprovecha para nada. Eso lo puedes leer en Gálatas 5:2. Y vienes a ser, como lo dice en Filipenses 3:18-19. Toma tu Biblia y léelo. Que son enemigos de la cruz, porque su Dios es el vientre. Hacen insuficiente el sacrificio de Cristo. Hebreos 10:5-8. Léelo. Pon en la balanza tu sacrificio, diezmo, contra la ofrenda perfecta del cuerpo de Cristo. Y te darás cuenta, hermanos, que tus moneditas, tus miserables centavos que das, completos o incompletos, no valen nada, nada. Una cuarta pregunta vale la pena hacer. ¿El hombre al que le das el diezmo realmente tiene la potestad que viene de lo alto para recibirla? La respuesta es simple: no, porque el hombre al que tú le das el diezmo no es el apto para recibirlo, porque él no es un sacerdote levita, ni tampoco fue ungido con el aceite de la unción santa, como lo dice Éxodo
30, 22 al 38, léelo todo. Dice en el verso del 30 al 33 que en su composición era única y que solamente sería ungido Aarón y sus hijos para hacerlos sacerdotes. Para comprender mejor a quién se le debería de dar el diezmo, debes leer todo el capítulo 26 de Deuteronomio. Lee todo el capítulo 26 del libro de Deuteronomio y comprenderás un poco mejor. Recuerda que el sacerdocio arónico o levita terminó cuando el Señor llegó a la tierra. Eso está en Hebreos capítulo 7, léelo completo también. Justamente en el versículo 24 de este capítulo dice que Jesús tiene un sacerdocio inmutable, que quiere decir que no hay copias ni nadie lo puede cambiar. Así que no diga ningún hombre que es digno de recibir los diezmos porque no fueron ungidos con el único aceite. Ni son hijos de Aarón, y nunca pueden compararse con el sacerdocio que Cristo vino a tomar. Tú puedes ser sacerdote, lo somos, de hecho somos, pero como lo dice en la carta de Pedro, capítulo 2, eso está en Pedro, capítulo 2, versículo 5, con sacrificios espirituales, no materiales. Aquí no entra el dinero. Y entonces nos corresponde hacer la siguiente pregunta. ¿El lugar donde lo das es el correcto? Y la respuesta es la siguiente. Si tú lees Deuteronomio capítulo 12, del 4 al 5, no es el correcto, pues justamente en ese capítulo de Deuteronomio 12, 4 al 5, dice, no harás así al Señor tu Dios, sino en el lugar que el Señor tu Dios escoja entre todas las tribus. Para poner allí su nombre, allí lo buscarás y allí lo hallarás. Allí llevarás tus diezmos. Lo dice en el versículo 6 del capítulo 12. Y dice en el versículo 13 y 14 del mismo, que te cuides de no ofrecerlo en cualquier lugar, sino en el que el Señor escoja entre todas las tribus de Israel. Y dice que desde el día que Dios sacó al pueblo de Israel, no había escogido el lugar entre todas las tribus de Israel. Eso está en Primera de Reyes 8:16. En ninguna parte dice que lo ofrezcas en las iglesias de España, Brasil, México o cualquier otra parte. Para que entiendas mejor esto, debes leer el capítulo 12 completo. Léelo. Sino que tocó a la tribu de Benjamín y el lugar que designó fue Jerusalén. Así como lo oyes, Jerusalén. Pero resulta que fue destruido el templo en el año aproximadamente 70 después de Cristo. Entonces, hermanos, no hay lugar donde ofrecer ni sacerdote auténtico. Entonces tu diezmo no es verdadero, y si piensas que tu obediencia estaba en el diezmo, entre otras cosas, pues déjame decirte que es mentira y te han estado estafando. Porque mucha gente, muchos pastores le dicen a sus rebaños, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, porque malditos sois con maldición si no lo haces. La Biblia dice, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Es increíble cómo hoy en día se ha tornado una obligación y han optado por lavar el cerebro a todos los hermanos con el tema del dinero. El diezmo ha formado parte de la vida cristiana como arrastre del catolicismo, solamente para coaccionar y poder hacerse ricos indebidamente. Es increíble cómo hoy en día se ha hecho el diezmo algo en la mente de los cristianos, se ha vuelto algo prácticamente mecánico. Tengo que dar 10%, y no es así. ¿Saben qué, hermanos? El diezmo como tal no existe para nosotros, pero uno debe ser grato con Dios y aún dar más del 10% si Dios te bendijo. Si Dios te bendijo para que puedas dar
tu ofrenda a la iglesia, pues dala, ¿no es cierto? Da tu ofrenda y que sea generosa. Si Dios te bendijo generosamente, dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre, pero nunca la des pensando que Dios te va a regresar una bendición, porque eso es falso. Nunca Dios no es un cajero automático para que tú le des y Él te entregue el voucher, no. Tú das porque crees de manera grata, agradecida en tu corazón de que Dios te bendijo todo este tiempo con tu trabajo, con tu esfuerzo, y ese dinero que tú tienes forma parte de la misericordia de Dios que tú no mereces. Y al darle a la iglesia es para apoyar a otros hermanos a salir de la pobreza en que se encuentran, en alguna necesidad. Pero tú das sin esperar recibir. Por eso la Biblia lo enfoca bastante: dar sin esperar recibir. Y como ustedes están viendo el video, como ustedes están apreciando, la gente le dice al dinero, que es dinero, ven a mí, dicen, ¿no? Dinero, ven a mí, eso dicen. Eso se puede ver en el video como están apreciando ustedes ahora. Es terrible a cómo se ha llegado por temas de dinero, por la plata, como dijo Marcos Witt alguna vez, por el cochino dinero, por el sucio y apestoso dinero, sucio y horrible, decía Marcos Witt, antes de convertirse en lo que es ahora. El dinero, miren a ese pastor bailando sobre el dinero, a ese pseudo pastor, porque no es pastor, es un falso profeta. Es increíble cómo se ha tergiversado todo eso, haciendo, la Biblia lo predijo, que muchos hombres se levantarían haciendo mercadería de vosotros. Si la Biblia lo dice, ¿por qué no lo crees? ¿Qué te falta creer? Tanto te han lavado la cabeza para cerrar tu entendimiento y no razonar y darte cuenta que la Biblia es clara y te habla y te dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, lo cual codiciando algunos se desencarriaron de la fe, desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso está en Primera de Timoteo 6:10, búscalo, Primera de Timoteo 6:10. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles del Evangelio, de gratis lo recibieron, gratuitamente lo recibieron, de gratis también denlo. Eso está en Mateo 10:8. Pero muchas iglesias, sobre todo algunos pastores, con tal de defender la posición del diezmo, hacen hasta lo imposible, crean argumentos extraños para poder hacerlo. Y aquí entra la sexta pregunta. ¿Es legal el diezmo en estos tiempos? La respuesta es: no es legal, porque el Señor Jesús nos dio gracia, nos dio espíritu para que conociéramos todas las cosas. Eso está en Juan, o en Primera de Juan 2:27. Y dice en Hechos 5:32 que le da su espíritu al que le obedece. Y si usted no ha comprendido el evangelio, que debe ser gratuito, como lo dice en Mateo 10:8. Búsquelo, por favor. ¿Y sabe por qué? Porque usted quiere sentirse mimado en su iglesia y no tiene el Espíritu de Dios, y su carácter es el de una persona que le gustan los halagos. Seguramente es de aquellos que les gusta los abrazos, que usted se siente solo y el Señor no ha llenado su vida, porque usted desobedece su palabra y no tiene el Espíritu del Señor. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Hermanos, nosotros obedecemos la palabra, tenemos la costumbre de obedecer la palabra por partes. Siempre tendemos a obedecer una parte y la otra parte no. Hay muchos cristianos, sobre todo aquellos cristianos y seguidores de Maldonado, de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, de Dante Gebel, de Marcos Witt, de Barrientos, de David Diamond, de Alducin, incluso de Paul Washer. No digo que sean falsos profetas, sino que digo los seguidores, o sea, los que siempre escuchan sus prédicas. Cuando uno le dice a ellos un determinado punto de vista, ellos te dicen: no, pero mira, ¿cómo puedes atacar a mi predicador favorito? Que yo me convertí por él, que esto, que lo otro. Y no son capaces de estudiar.
Hermanos míos, yo les insto realmente a leer la escritura, no solamente obedecer una parte. Ellos te dicen, por ejemplo, no juzgues, mejor predica, pero no es necesario solamente eso. Uno puede predicar a la gente y ganar almas para Cristo y a la vez defender el evangelio. Así que, hermanos, arrepiéntanse de sus pecados, pídanle al Señor que le dé su espíritu y le dé sabiduría para estas cosas, y que la luz de Cristo los despierte a ustedes que duermen en esa ignorancia, hermanos. Es muy importante que por favor estudien sobre este tema, porque no es que sea malo, ojo, no es que sea malo el hecho de ofrendar, sino que lo que pasa es que muchos pastores han tergiversado el término y o coaccionan o obligan a las ovejas a diezmar. Dame tu diezmo. Incluso usan Malaquías. Maldito soy con maldición si no diezmas. Me habéis robado, dice, ¿no? ¿En qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Y entonces la pobre ovejita está ahí agachadita en la iglesia. Está ahí agachadita, pobrecita, dice, oh, soy ladrón, le he robado a Dios, y llega el fin de mes, del cobro del fin de mes, y lo tiene que dar su 10%, ¿no es cierto? Y cuando no debería ser así, no debería ser. Es más, se ha tomado la costumbre de diezmar, creyendo que Dios te puede sanar de cualquier otra cosa. O sea, ven, trae tu diezmo, pacta, y Dios te va a sanar del cáncer, del riñón, te va a sanar del SIDA, te va a sanar de esa enfermedad que tienes, te va a sanar si tú diezmas, si tú pactas con Dios. Entonces, no va por ahí. No, eso no es así. No es una obligación dar diezmo. No existe la palabra diezmo para nosotros. Nosotros ofrendamos a Dios, así como la viuda pobre que dio sus 2 blanquitas. Así, esas dos moneditas la puso ahí. ¿Qué dijo Jesús? Esta ancianita ha dado más que todos ustedes, porque mientras ustedes dan lo que les sobra, ella dio todo lo que tiene. Pero la pregunta es, ¿Dios quiere que te quedes sin nada? ¿Dios quiere que te quedes pobre y dar todo lo que tienes? No. ¿Qué enfocó Dios en la ancianita? Enfocó su fe, no el dinero. No el dinero, porque ella pudo haber traído lo que sea, incluso sus 2 tomates, lo pudo haber puesto ahí. Si hubiera sido lo único que tenía, hubieran sido sus 2 tomates y lo hubiera puesto ahí. Jesús hubiera dicho lo mismo. Mira, esa mujer ha dado todo lo que tiene. Pero los estafadores de hoy en día dicen, no, tiene que ser dinero, porque mira, la ancianita dio 2 monedas y es dinero. No, ¿por qué no te puedo dar yo mis nabos? ¿Por qué no te puedo dar mis zanahorias? ¿Por qué no puedo darte un par de tarros, un par de bolsas de leche? ¿Por qué no puedo darte de repente, qué sé yo, 10 panes? ¿Por qué tiene que ser dinero, pastores? Es cierto, la iglesia se sostiene con dinero y hay que apoyar la obra de Dios. Hermanos míos, sean generosos con sus ofrendas. Tomen una ofrenda mensual o júntenla bimestralmente y aporten a la iglesia sin esperar que Dios te dé algo. Dalo, pero por gratitud. Señor, gracias por haberme bendecido. Ahora ayúdame a dar para tu obra, pero con el corazón grato. Y si tú no eres grato con Dios en el tema del dinero, tampoco te vas a ir al infierno, tampoco. Pero ¿no crees tú que es bueno ser grato? ¿No crees tú que es bueno dar gracias a Dios, tanto de palabra como en hecho? La gratitud no solamente se dice, se hace. Igual que el amor no solamente se dice, también se muestra en hechos. Entonces, lo que tienes que hacer, hermano, es pedirle ayuda a Dios para comprender estos temas. Bíblicamente el diezmo no nos pertenece a nosotros. Nosotros debemos ofrendar, y más que el 10%. Siempre y cuando tengas, tampoco te quedes en la ruina, porque la voluntad de Dios no es que te quedes en cero. No, descuidas la familia. ¿Qué dice la Biblia? Aquel que no provee para su casa, dice la Biblia, aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y eso está en la escritura. Así que, hermano, no te dejes engañar por esos pastores que dicen que tienes que diezmar, que es una obligación tuya dar el diezmo. No es una obligación. Tu acto de gratitud debe ser mayor que el diezmo. Eso sí, es totalmente de acuerdo.
Así que hermanos, espero haberlos ayudado un poco con este tema. Si tienes algo que decir, en tus comentarios propon tu opinión, da tu opinión y nada, para cuando gustes, hermanos, este tema es bastante amplio, lo podemos ampliar, podemos hacer un tema mucho más grande sobre este tema del diezmo, porque en las iglesias se ha tergiversado muchísimo, sobre todo con esos charlatanes de Maldonado, Cash Luna, Dante Hebel y toda esa sarta de apóstatas y anticristos. Así que, hermanos, que el Señor me los bendiga mucho y Dios me los guarde. Hasta la próxima. Y no se olviden de compartir la página